¿Hay alguien conectado? Bueno, buenos días a todos, a los presentes y a los que no están presentes en cuerpo, pero que nos están escuchando a distancia. Mi nombre es Víctor Zamora. Bueno, muchas gracias al Comité de Docencia por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar sobre una enfermedad que es la enfermedad de Hirschsprung o megacolon aganglionar congénito, tratando de dar un tópico que son los aspectos de interés en el diagnóstico histopatológico. Avanzamos. Como objetivos generales, aunque sean un poco ambiciosos, hemos propuesto que al final de la disertación sepan reconocer los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad de Hirschsprung, sepan identificar los procedimientos diagnósticos de la enfermedad de Hirschsprung y reconocer el rol del patólogo dentro del equipo médico que trata a esta patología. Como definición, el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung es una anomalía congénita, como su nombre indica, caracterizada por grados variables de obstrucción intestinal funcional, es decir, no mecánica. Se caracteriza fundamentalmente esta obstrucción funcional por la ausencia de células ganglionares, neuronas, dentro de los plexos del sistema nervioso entérico, tanto en el plexo profundo, el mioentérico, y los plexos submucosos superficiales, el superficial y el profundo, el de Meissner y el de Henle. Y ahora lo vamos a ver más adelante con detalle. Frecuentemente, además de la ausencia de células ganglionares, se asocia la presencia de filetes nerviosos hipertróficos tanto en la submucosa como en la muscular propia. La enfermedad de Hirschsprung fue reconocida como entidad clínica por el pediatra danés Harold Hirschsprung en 1888. Según Toluquian, sería el caso índice sobre el cual él describe la patología. Y muchos años después, en 1948, Svensson propuso la primera técnica quirúrgica con resección del segmento afectado y del descenso abdominoperineal del segmento gangliónico normal. A manera de introducción, se caracteriza en la enfermedad de Hirschsprung por la ausencia de neuronas, como lo hemos dicho, en el intestino distal, desde el ano hacia proximal, en una longitud variable que puede ser de segmento ultracorto, de segmento corto, de segmento largo o total, en el caso de que afecta todo el marco colónico, incluso a las porciones terminales del ilion terminal e inclusive hasta el yeyun. Al no haber inervación en este sector, en el sector afectado, va a haber una carencia de movimientos propulsivos y ausencia de reflejo inhibidor, lo que va a generar síntomas obstructivos. Los síntomas obstructivos del segmento afectado hacen que el segmento normogangliónico luche por atravesar esta contingencia, lucha, se hipertrofia y posteriormente se dilata y claudica, provocando el megacolon. El 80% de los casos se limita a colon sigmoide recto, que es la forma más común. En el 90% de los casos se presentan en el periodo neonatal. El síntoma característico va a ser el retardo en la eliminación del meconio entre las 48 y las 72 horas. Y el tratamiento es quirúrgico y que consiste en la resección del segmento aganglionar con el descenso del colon normal o normoganglionar. A nivel epidemiológico, es un trastorno en la motilidad intestinal, tiene una incidencia de 1 de cada 5.000 niños, tiene más o menos incidencia en varones con una relación de 4 a 1. El subtipo de segmento largo, la relación tiende a igualarse, siendo de 2 varones a 1 mujer aproximadamente. La mayoría de los casos son esporádicos, esto es importante, aunque se reconoce una incidencia familiar que varía entre el 8% y que va a aumentar en el caso de afecciones totales del colon, o sea, cuando la enfermedad sea más grave. Los hermanos e hijos de las mujeres afectadas, como es de esperar, tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad, del 25 al 30%, sobre todo más en hermanos gemelos.
Con respecto a la epidemiología, los análisis genéticos han ilustrado numerosos genes involucrados, sobre todo el proton-cogen SHRED, el factor neurotrófico de crecimiento glial, la endotelina 3 y el receptor beta de la endotelina, entre otros. Comprometen la alteración de estos genes, o sea que es una enfermedad poligenética, comprometen la aparición de la enfermedad. La enfermedad de Hirschsprung, entonces, es un trastorno poligénico que está caracterizado por mutaciones que afectan una amplia gama de genes que controlan la función de la tirosinquinasa y las neurotrofinas. Estas neurotrofinas lo que la importancia crucial es que están involucradas en la diferenciación neuronal, la maduración y la unión al receptor de la tirosinquinasa para el desarrollo normal de la innervación del sistema nervioso entérico. El hecho de que tenga alterado el proton-cogen SHRED se ha encontrado aproximadamente en el 50% de las formas familiares y en el 17 al 20% de las formas esporádicas de la enfermedad de Hirschsprung. Y vamos a ver cuál es la importancia. Como es una enfermedad poligénica, el Hirschsprung se asocia también con otras alteraciones cromosómicas, fundamentalmente con el síndrome de Down, en un 10% aproximadamente, y como hay un defecto en la migración de las neuronas desde la cresta neural hasta el sitio final, que sería el intestino, es una cristoneuropatía que se asocia también en un 5% a otras enfermedades neurológicas. Entre las alteraciones cromosómicas menos frecuentes están el síndrome de Van der Burg, el von Recklinghausen, la bradidactilia de tipo D y el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, que es la hipoventilación congénita. Como habíamos dicho, al estar alterado el proton-cogen SHRED, también existe alguna relación que va hasta el 5% de los casos con el carcinoma medular familiar de la tiroides, que es un tipo especial de carcinoma de tiroides. El carcinoma de tiroides, los más conocidos, tenemos el carcinoma papilar, el carcinoma folicular y el carcinoma medular. El carcinoma medular es un carcinoma que se origina en las células C de la tiroides, que son células del sistema neuroendocrino y secretan calcitonina. Y la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. La etiología exacta de esta enfermedad no está bien dilucidada todavía, pero por todos los factores que están involucrados, son factores que tienen relación con la migración, la maduración de las células ganglionares o las neuronas en los mismos, células ganglionares neuronas que coordinan la motilidad del intestino. La falla en la migración ya fue planteada por Okamoto y Beda en 1967. A grandes rasgos, a cuarta semana de gestación aproximadamente, las células de la cresta neural vagal van colonizando, vendría a ser el intestino anterior, y empiezan a migrar a través del intestino medio hacia el intestino posterior. También colaboran algunas células que vienen de la cresta troncal anterior, y posteriormente también las de la cresta neural sacra. Una vez que van llegando o van colonizando el intestino, aparecen varias moléculas, que son moléculas señalizadoras o moléculas que hacen al medio ambiente de la maduración y el crecimiento de las neuronas, tales como en el SOX10, lo que hemos visto, el factor de la endotelina, el gen SHRED, y cualquier alteración a lo largo de este proceso va a provocar que se detenga la migración desde proximal hacia distal, que es lo que configura la enfermedad de Hirschsprung. Una vez que colonizan que colonizan el recto, que infiltran el recto, va el sistema digestivo, perdón. El primer plexo que se constituye es el plexo mientérico. Es el plexo que se encuentra en la capa muscular propia, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, que ahora lo vamos a explicar a mayor detalle. Desde este primer plexo migran los neuroblastos que atraviesan la capa muscular y alcanzan la submucosa, para constituir los plexos submucosos, que tenemos el profundo, que es el de Henle, y el superficial, que es el de Auerbach. Para que esto ocurra, no solamente se necesita que estas células sean competentes, sino que tengan también capacidad de locomoción y un medio ambiente que les permita una adecuada maduración y adquisición de las funciones. Para entender, hacemos una breve reseña. Todo el tubo digestivo está constituido por 4 capas, salvo honrosas excepciones que no vienen al caso delimitarlas ahora, pero está formado por una capa mucosa, donde está el epitelio con las criptas del Lieberkühn, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Una segunda capa, que es la submucosa, por donde discurren los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el plexo nervioso submucoso. Y después una gruesa capa muscular, que está compuesta por 2 capas, que es la capa circular interna, que corre circular al tubo digestivo, y una capa longitudinal externa, que es mucho más delgada y que tiene determinados sectores donde se hace más gruesa para constituir las tenias del colon.
Por fuera de la capa muscular longitudinal externa vamos a encontrar una pequeña capa de tejido conectivo, que es el tejido conectivo subseroso, y después el revestimiento de mesotelio correspondiente peritoneal. En la histología nosotros lo que vemos es la mucosa, que está constituida por las criptas, una pequeña capa de tejido muscular liso, que es la muscular de la mucosa. Por debajo viene la submucosa, donde se pueden observar los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, y los plexos nerviosos. Una gruesa capa muscular constituida por dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Los plexos nerviosos se van a localizar. El plexo mioentérico de Auerbach, que es este, se va a localizar, son todos estos nuditos que se encuentran a lo largo de las dos capas musculares. ¿Ah? Y en el plexo submucoso tenemos pequeños neuroganglios por debajo de la muscular de la mucosa y inmediatamente por encima de la muscular, de la capa circular interna de la muscular propia. A mayor aumento, entre las dos capas musculares de la muscular propia, la circular interna y la longitudinal externa, se encuentran estos neuroganglios, que a mayor aumento podemos ver que están constituidos por elementos de células epitelioides, de citoplasmas amplios, basofílicos, con núcleo central y un núcleo en ojo de paloma, como se dice normalmente dentro de la jerga de los patólogos. Estas células pequeñitas que tienen núcleos oscuros corresponden a las células de Schwann, que son como células nodrizas que se ocupan del mantenimiento de las, o del bienestar de las neuronas. Desde este plexo, que es el plexo mioentérico, los neuroblastos van a migrar para colonizar el plexo submucoso. En el plexo submucoso superficial, aquí vemos el fondo de las criptas, la delgada capa de la muscular de la mucosa, y por debajo pequeños grupos de células, que son células con forma de pera, que tienen la cromatina laxa y el núcleo evidente, que son las neuronas de los neuroganglios del plexo superficial. Y en la parte profunda, entre las fibras de colágeno de la submucosa, que es tejido conectivo denso no modelado, vamos a encontrar los neuroganglios compuestos por las células de Schwann, que son todo este estroma fibrilar, con estos núcleos oscuros y bipolares, y células epitelioides con forma poliédrica, con el núcleo central en ojo de paloma, que son las neuronas. Entendido así, ese defecto de migración en base a cuál es el segmento afectado, o sea, hasta dónde han logrado inervar, la enfermedad de Hirschsprung se puede clasificar de enfermedad de Hirschsprung de afección total, enfermedad de Hirschsprung del segmento largo, del segmento corto y del segmento ultracorto, que son los 4 tipos. La enfermedad de Hirschsprung de segmento total es cuando el segmento agangliónico afecta a todo el colon y parte del intestino delgado, como ser el ilion terminal e inclusive hasta el jejunum. Esta es la menos frecuente, entre el 2 al 15% de las aganglionosis, y es más común que presente síntomas en los primeros días de vida, el primer día de nacido. ¿Perdón? Ya está, ya ingresado, ya le La enfermedad de Hirschsprung de segmento largo se denomina así cuando compromete el colon más allá del ángulo esplénico, pero no más allá del ciego, o sea, no llega hasta el ciego. Su frecuencia es del 10 al 15% aproximadamente. La enfermedad de Hirschsprung de segmento corto, que es la más frecuente de todas, del 60 al 90%, en estos casos afecta al colon distal no más allá del ángulo esplénico. Y la enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto, que es una variante discutida porque afecta los 4 centímetros que van desde la línea pectínea en adelante, y para muchas personas no es una verdadera enfermedad de Hirschsprung, sino se trataría más como de una acalasia del esfínter interno. El diagnóstico de este tipo, desde la anatomía patológica, muchas veces se saltea porque la lesión es muy, muy corta, y el diagnóstico se suele hacer con la manometría. Con respecto a la proporción, lo que vemos se traduce bastante parecido a lo que nosotros tenemos en nuestro hospital. El 80% son de segmento corto, seguido por el segmento largo, un 4% de total, y el 1% que es prácticamente poco detectable. Con respecto a los síntomas en general, ya por todos conocidos, pero hacemos un repaso rápido. La forma típica del Hirschsprung, los síntomas se manifiestan en el periodo neonatal, como ya hemos dicho, con un retardo de la eliminación del meconio entre las 48 y las 72 horas, que se acompaña o no de distensión abdominal. Esa sintomatología va a ser persistente, aparece después la obstrucción baja, con vómitos biliosos, fecaloides, abdomen globuloso y compromiso variable del estado general.
El abdomen se encuentra denso, timpánico. Si uno coloca una sonda o hace un tacto rectal, se produce una descarga de abundante materia fecal con gases. En el periodo neonatal, en el 60% de los casos aparece la obstrucción aguda, que sería lo clásico, y en otros, cuando la afección no es tan masiva, el síntoma característico va a ser el estreñimiento durante el primer año de vida, entre un 80 y un 100%. Otra de las formas de presentación es que se presenten en forma de enteritis, una enteritis que puede estar asociada a la enfermedad de Hirschsprung y puede confundirse con una enterocolitis necrotizante. O puede transformarse en una enterocolitis necrotizante, provocando perforaciones o ulceraciones en el colon que van a conducir a la muerte del neonato. Con respecto al diagnóstico, en cualquier paciente que sea sospechoso de enfermedad de Hirschsprung, deben ser estudiados por un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, entre los que, perdón si me olvido de alguno, pero los que están involucrados son los pediatras generales, que son los que van a dar la voz de alarma, los gastroenterólogos pediátricos, los imagenólogos pediátricos, los cirujanos pediátricos y los patólogos. Cada miembro contribuye con su métier, o con su conjunto de habilidades que deben combinarse adecuadamente para llegar al diagnóstico final. Pero uno de los pasos más importantes y más valiosos es la estrecha comunicación que tiene que haber entre el cirujano y el patólogo, sobre todo en el momento de el mapeo y el tratamiento. Con dos palabras con respecto al equipo, o sea, la sintomatología hace presumir el diagnóstico ya de enfermedad de Hirschsprung, y se apoyan también las imágenes. En el caso de la radiografía de piel, lo que se ve son las masas intestinales francamente dilatadas, con niveles hidroaéreos, lo que habla de una obstrucción intestinal baja. Pueden usarse, se deben usar también las enemas varitadas, que en los casos de los chicos, los prematuros, no es muy claro, digamos, la zona de transformación, sí, hacia el megacolon, y en niños un poco mayores se ve claramente ya la parte agangliónica, que está como estenosada o estrechada, y por encima de esa la parte dilatada del megacolon con abundante material endoluminal. El diagnóstico se va a basar en la combinación de los síntomas clínicos, las imágenes, la manometría rectal y la presencia o ausencia en este caso sería la ausencia de neuroganglios o de neuronas en las biopsias rectales o de la pared de la mucosa rectal. Es importante resaltar que sin un diagnóstico comprobado por biopsia de aganglionosis no se debe intentar ningún tratamiento quirúrgico que sea irreversible. Con respecto a al tópico de la charla, los procedimientos diagnósticos histopatológicos en la enfermedad de Hirschsprung, son 4. Tenemos la biopsia rectal submucosa, la biopsia rectocolónica seromuscular, que es bastante, se la deja aparte, o sea, no es muy usada, se la deja aparte en los casos en que no se puede hacer biopsia rectal submucosa. El mapeo intraoperatorio ya, que se hace por congelación, con toda una técnica y una aparatología particular, hay que tener un criostato, un ojo entrenado, etcétera, ahora lo veremos. Y por fin el estudio de la pieza quirúrgica diferida, que es lo que nos va a dar la pauta de cuál es la extensión correcta, la zona de transición y el colon ganglioso. El algoritmo sería el diagnóstico primario a través de la biopsia por succión, o en los casos en los que no se pueda, una biopsia incisional seromuscular o de espesor total. Una vez que tenemos el mapeado o el diagnóstico de aganglionosis, pasamos al mapeo transoperatorio, que es el intraoperatorio durante la cirugía, ya sea a través de cortes congelados, y el último diagnóstico es el estudio de la pieza quirúrgica con la resección final, donde podemos evaluar perfectamente el borde proximal, la zona de transición y el borde distal. Con respecto a la biopsia rectal submucosa, la que más se utiliza en la mayoría de los hospitales es la biopsia por succión. Eso fue introducida por Nobles, es un procedimiento sencillo que puede usarse sin anestesia, ha sido validado tempranamente, la utilidad y la reproducibilidad ha sido corroborada por otros, lo puede hacer el cirujano pediatra o el gastroenterólogo pediátrico. Este es el aparato de succión. Aquí lamentablemente no se alcanza a ver bien, pero de las 4 capas del intestino se introduce la cánula, se provoca una presión negativa, es absorbida la mucosa y una porción de la submucosa, que eso se guillotina y eso es lo que nos envían al laboratorio de anatomía patológica. Las características que tiene que tener la biopsia rectal por succión se deben considerar los siguientes parámetros: el lugar, que debe ser tomada de la cara lateral o posterior del recto, la altura, a 2 a 4 centímetros por la línea pectínea, debido a que desde la línea pectínea hasta los 2 centímetros aproximadamente existe una zona
normalmente hipogangliónica o agangliónica, que puede dar falsos positivos. El número de muestras se pueden tomar inclusive entre 2 o 3 muestras. El tamaño deben tener entre 3 y 4 milímetros de diámetro, y vamos a explicar por qué. Y se deberían, por lo menos, montar sobre papel de filtro por su cara cruenta, es decir, por la cara submucosa, en papel de filtro húmedo, y enviarlo al laboratorio en forma inmediata. Los histotécnicos reciben la muestra, orientan el material y realizan secciones histológicas semiseriadas en un número de 80 a 100 por cada muestra recibida, en búsqueda para que después el patólogo busque las neuronas. El espesor de los cortes es de 4 o 5 micras, se monta como rutina y se tiñe con coloraciones de rutina como la hematoxilina oscila. Esto es para que se den una idea más o menos de la cantidad de secciones que uno tiene que evaluar para estar seguro de que es una ganglionosis. ¿Ah? ¿Qué es la adecuidad de la biopsia? La biopsia por succión debe tener, como hemos dicho, de 3 a 4 milímetros. Lo que nosotros tenemos que ver es la presencia de neuronas dentro del plexo submucoso. O sea que 2/3 de la biopsia debe contener submucosa. Y el tercio restante es mucosa y muscular de la mucosa. En estos casos, en los chicos que tienen estreñimiento crónico, la muscular de la mucosa se encuentra hipertrofiada y a veces es difícil cuando las muestras son superficiales, que toman este sector nada más. Son muestras inadecuadas para la evaluación de ganglionosis porque no tenemos un mucosa y no podemos evaluar la presencia o no de la. Otra de las causas de biopsias inadecuadas son biopsias tomadas por debajo de los 4 centímetros, muy cerca de la línea pectínea, donde vemos el epitelio rectal, o sea, el epitelio glandular, con criptas rectas, regulares y equidistantes como corresponde, pero tiene la transición hacia epitelio plano estratificado no creatinizado, que es el epitelio del conducto anal. Esto nos habla de que la biopsia ha sido tomada muy baja y no es una biopsia adecuada para la evaluación de aganglionosis. También es cierto que en las biopsias bajas podemos observar también esas fibras musculares lisas que están desorganizadas, y eso también hablaría que la biopsia está baja, cerca del definitivo. ¿Cómo hacemos la identificación de las células ganglionares? Las células ganglionares están distribuidas en el plexo nervioso submucoso en grupos de 2 a 8. Pueden ser 2 tipos, las inmaduras y las maduras. En los infantes pequeños, las neuronas inmaduras nos dan muchísima dificultad para localizarlas. Se caracterizan porque tienen muy escaso citoplasma, no tienen nucleolo generalmente y tienden a disponerse en forma de herradura. Y las maduras son las más características, como las que hemos visto en las imágenes histológicas recién, con el núcleo grande y el núcleo prominente. Esta es una biopsia que tiene neuronas inmaduras. Vamos a ver, estos son los fondos de las criptas, la lámina propia, la muscular de la mucosa, y inmediatamente por debajo, en el plexo submucoso superficial de Meissner, vemos estas 4 o 5 células neuronales con escaso citoplasma, no hay núcleo prominente y se disponen en forma de herradura. Las maduras son mucho más fáciles de ver. Aquí vemos la capa muscular. Por debajo se encuentran nidos un poco más grandes, con células de cromatina laxa, con nucleolo evidente, y el citoplasma amplio, que son bastante más características y fáciles de encontrar. ¿Qué criterios necesitamos para hacer el diagnóstico de aganglionosis en biopsias rectales por succión? 2 particulares: la ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso y la presencia de filetes nerviosos hipertróficos mayores a 40 milímetros. En esta microfotografía lo que podemos ver aquí sería la mucosa, los fondos de las criptas, la pequeña lámina muscular de la mucosa y ausencia de neuroganglios por debajo de la muscular de la mucosa. Se acompaña dentro de la submucosa, que es tejido conectivo denso no modelado junto con fibras colágenas, estos troncos nerviosos grandes, compuestos fundamentalmente por células de Schwann, pero no tienen neuronas, no van acompañados de neuronas, o sea, no son neuroganglios, sino son troncos nerviosos nada más. Deben medir más de 40 milímetros. Nosotros no tenemos en el hospital oculares milimetrados en los microscopios, pero tomando en cuenta un glóbulo rojo que mide entre 8 y 12 micras, podemos más o menos darnos una idea de la hipertrofia de los filetes. A nivel profundo de la submucosa también vamos a ver estos filetes grandes, que son filetes extrínsecos en general, no son propios del intestino, sino que vienen de afuera, son inervaciones de nervios autonómicos, externos. ¿De qué dependen los factores de la
biopsia rectal por succión, va a depender de la calidad de la muestra, o sea que tiene bastante error del operador, en el caso del gastroenterólogo, del cirujano pediátrico y del instrumento que esté utilizando para tomar la muestra. El corte, sobre todas las personas que intervienen en el procesamiento de la muestra, el corte histológico, el histotécnico tiene que estar capacitado para orientar la muestra correctamente en forma transversal, cosa que podamos ver las tres capas, porque esto es como si fuera una torta, o sea, si una porción de torta uno la corta perpendicularmente, tenemos el merengue, las capas y el dulce de leche, pero si uno las va cortando horizontalmente, o es todo merengue o es todo dulce de leche, ¿está? No sé si se entiende. Y la experiencia del observador, que tiene que ser un patólogo entrenado en esta identificación de este tipo de centros. Errores diagnósticos en la biopsia rectal por succión, vamos a tener que caiga en una zona gangliónica normal, como hemos dicho, una zona baja entre la línea pectínea y los 2 centímetros, que no haya filetes nerviosos hipertróficos, lo cual no descarta un Hirschsprung, porque en el caso del Hirschsprung total, generalmente no se acompaña de hipertrofia de los troncos nerviosos, y eso es una cosa a tener en cuenta. Y en el caso de los pacientes estreñidos crónicos, donde la muscular de la mucosa está muy hipertrófica, entonces es muy difícil desde una biopsia por succión obtener su mucosa. Con respecto al segundo tipo, que es la biopsia quirúrgica seromuscular, esta biopsia ya iría por fuera, o sea, hay que ingresar a la cavidad abdominal a través de una laparoscopía o de una laparotomía. Lo que nosotros tenemos que ya es familiar para ustedes de la biopsia anterior, lo que el cirujano debería tomar es este sector, o sea, una muestra que incluya ambas capas de la muscular de la mucosa, en lo preferente que sea una toma longitudinal y que mida entre 1 y 0,5 centímetros para poder detectar el plexo mioentérico de Auerbach. ¿Ah? En un colon normogangliónico, como hemos visto recién, vamos a ver la capa circular interna, la capa longitudinal externa, que se disponen de diferente manera, porque esta rueda y esta está a lo largo, y entre las dos capas observamos los neuroganglios. En el colon agangliónico, sobre todo en la ganglionosis total, lo que vemos es que las dos capas musculares están íntimamente adheridas con falta de filetes nerviosos y neuroganglios entre las dos capas musculares. La biopsia quirúrgica seromuscular o mapeo intestinal diferido se utiliza en forma excepcional solamente en casos en los que no se puede hacer la biopsia rectal por succión, se necesita una laparotomía, una laparoscopía, una anestesia, obviamente. Se conoce como mapeo intestinal colónico diferido, y cuando uno accede a eso, se debe tener en la cabeza la posibilidad de que haya que estudiar en forma ultraestructural para ver si no hay alguna miopatía visceral. O sea, tomar una muestra pequeña de 0,2 centímetros, para lo cual el laboratorio debe tener un fijador especial, que es la solución de glutaaldehído Buffer, para estudios con microscopía electrónica y estudios posteriores. La biopsia quirúrgica seromuscular o mapeo intestinal diferido debe incluir, como hemos dicho, ambas capas musculares, una longitud mayor a 5 milímetros la biopsia y 3 milímetros de espesor. La primera biopsia la toma el cirujano para confirmar la sospecha o para descartar la sospecha de Hirschsprung, y la va a tomar en el nivel de la unión del recto sigma por encima de la reflexión peritoneal. Si el patólogo informa que no hay células neuronales ahí o no hay células ganglionares, se debe seguir mapeando el segmento intestinal de distal hacia proximal hasta la aparición de las células ganglionares, sitio donde se realizará o la ostomía de descarga o el descenso. Y aquí vamos a el terror de los patólogos, digamos. Siempre decimos que la enfermedad de Hirschsprung nos acerca a Dios, porque, bueno, cuando uno se cruza con los cirujanos en el pasillo y le dice la semana que viene operamos un Hirschsprung, lo primero que hace es manotear el rosario y buscar la estampita de la mamantula de la billetera durante 7 días, hasta que llega la biopsia intraoperatoria. ¿Ah? ¿Cuándo y por qué se solicita al patólogo una biopsia intraoperatoria o mapeo seromuscular? Cuando se debe hacer la localización de la ostomía proximal, o en el momento del descenso gangliónico, o bien en sospecha de una pseudoobstrucción intestinal que no sea enfermedad de Hirschsprung. Esto es importante. El mapeo seromuscular intraoperatorio de la pared intestinal debe ser programado, o sea, el patólogo debe estar enterado, porque se hace con un criostato especial, o sea, un aparato que mantiene la temperatura a menos 30 grados centígrados, digo bien, sí. No debe, los técnicos deben estar relajados, digamos, sin otra labor para hacer.
Los cortes se hacen en el criostato mientras el paciente está operándose, está anestesiado. Las biopsias se mandan desde distal hacia proximal, o sea que son varias intervenciones que tiene un patólogo a lo largo de la cirugía, y se va avanzando desde distal hacia proximal, pasando por la zona de transformación o zona de transición, para llegar al área normoganglionar y informarle al cirujano que a partir de ahí puede organizar el descenso. Tamaño, número y destino de la muestra. El tamaño es una biopsia seromuscular de 1 centímetro por 0,5, que incluye ambas capas musculares. Esto es importante que sea longitudinal porque el plano circular, si uno lo toma en la biopsia en sentido circular, hay menos densidad de neuronas. La identificación del sitio anatómico de cada biopsia que manda, por ejemplo, la primera biopsia es sigmoide a 10 centímetros del margen anal, etc. Y así sucesivamente. Nosotros montamos la biopsia, el instrumentador monta la biopsia en papel húmedo o en papel metálico o en un portaobjetos y se lo entrega al patólogo. En el laboratorio ya se hace un zócalo con OCT, que es un medio medio de inclusión, para que sostenga la muestra y pueda congelarse. Se congela en el criostato, se hacen cortes. Los cortes no tienen la misma calidad que en la biopsia diferida, son cortes más gruesos, son cortes que vienen artefactuados con el artefacto de congelación, o sea que es un poco más difícil detectar las neuronas. Se tiñen con un colorante vital como la toluidina o la hematoxilineosina, se monta para que quede ya preparado como prueba, y el resto del material se fija en fórmula del 10% y se procesa en forma de rutina para el informe definitivo. Esas son dos palabras nada más, o sea, cabe aclarar que el informe de la congelación no es un informe definitivo. El informe definitivo se va a dar con el material estudiado en diferido. A ver, lo que el patólogo tiene que informar es si identifica o no células ganglionares en el plexo mioentérico. En caso de la ganglionosis total, las capas musculares aparecen pegadas, que eso es un síntoma también, que es un signo que el patólogo debe informar. La presencia o ausencia de filetes nerviosos hipertróficos, porque su ausencia, la ausencia de neuronas y ausencia de filetes también hace sospechar de un Hirschsprung total o de una afección más grave. ¿Ah? Y si se ven filetes hipertróficos y células ganglionares, lo más probable es que estemos en la zona de transformación. Entonces hay que pedir una biopsia un poco más alta, o sea, 5 centímetros de la anterior, para ver si ya llegamos a la zona normogangliónica. ¿Mm? Esto que está como muy hablado y muy verseado, lo vamos a mostrar con un casito, así lo pueden entender un poco mejor. Este es un paciente de aquí, de nuestro nosocomio, donde se hace la biopsia por succión rectal. En la biopsia por succión rectal se analizan. Normalmente de cada biopsia, hemos dicho, sacamos más de 100 secciones que se evalúan en forma individual. La biopsia es una biopsia adecuada, o sea, se ve perfectamente la mucosa con las criptas rectas, regulares y equidistantes, la muscular de la mucosa ligeramente hipertrofiada y todo este sector de una generosa submucosa. En la submucosa se observan los troncos nerviosos hipertróficos, el día mayor aumento se los puede observar, con ausencia de células ganglionares, tanto en el plexo submucoso como en el plexo submucoso profundo. En este caso, la presencia de ausencia de células neuronales o células ganglionares en el plexo superficial, junto con hipertrofia de los filetes nerviosos, hacen el diagnóstico de hallazgos morfológicos consistentes con la ganglionosis rectal. En un segundo paso, en el equipo de cirugía, pero que se sonríen por comienza la cirugía, comienza el descenso. Cuando comienza el descenso, van mandando de distal hacia proximal las biopsias para evaluar, para hacer el mapeo de forma intraoperatoria. Cuando el intestino afuera, prácticamente, se saca una muestra longitudinal de 1 centímetro por 0,5. Esto se envía al laboratorio de patología, donde este es el OCT, se lo incluye, se coloca dentro de este cubículo, que es un micrótomo que estaba a menos 30 grados centígrados, y se hacen los cortes para evaluar. La biopsia por congelación, la primera, que correspondía con los sigmoides, corresponde a un sector ganglionósico, no se identifican neuronas en ambos plexos, ni en el mioentérico ni en el submucoso, y se acompañaba de hipertrofia de filetes, o sea que se pide una segunda muestra. La segunda muestra viene de colon descendente, donde ya se observan ocasionales neuronas en el plexo mioentérico con la presencia de hipertrofia de filetes. Entonces planteamos la duda de si estábamos en la zona de transición. Y la tercera biopsia, o sea, pedimos una biopsia posterior,
que ya viene colon descendente proximal, ahí ya se veía la presencia normalmente en calidad y en cantidad de neuroganglios normotípicos en ambos plexos. A partir de ahí, sigue el cirujano su trabajo. Así es como nosotros se ve en un estado de crisis dentro del laboratorio, pero nuevamente no es fácil conseguir cortes delgados, cortes finos y orientarlos bien. La primera muestra da negativa para neuronas, se manda la segunda muestra observamos algunos elementos neuronales con hipertrofia de los filetes, por eso le ponemos positivo o negativo como si fuera una zona de transición, y la tercera biopsia, que se ve perfecto aquí la mucosa, esta parte rosita sería la submucosa, y esta parte fucsia sería la parte de la muscular, con la circular interna. Entonces podemos evaluar los dos plexos completamente, y aquí se veía ya de forma normal las neuronas y los filetes nerviosos. Todo esto material, o sea, el primer taco, la segunda muestra y la tercera muestra, pasan después para el estudio por diferido, con múltiples secciones, hemos puesto solamente una, para chequear que todo esto se sido correctamente y sale el informe definitivo. El paso que sigue es la remisión de la pieza quirúrgica, que es la pieza resecada. Los pasos que tenemos que seguir es identificar cuál es el margen distal y cuál es el margen proximal. En este caso es fácil porque el margen distal siempre viene con los hilos de sutura que manda el cirujano. Identificar los lugares donde se han tomado las muestras. Podemos ver que hay un segmento que está estenótico, que por lo general, por la misma técnica quirúrgica, se encuentran desmuscularizados o deserosados. Una zona de transición, donde comienza a hacerse el embudo, y una zona ya del megacolon, que es la zona agangliónica. Como decimos siempre, la zona que parece enferma es la zona que está sana, y la forma que parece sana es la forma que está enferma. Se pintan los márgenes, el margen distal y el margen proximal, y del margen proximal se saca una rodaja o un anillo para evaluar toda la circunferencia, para ver si es normogangliónico o no, porque uno de los problemas podría ser que el margen sería el margen proximal, esté sobre la zona de transformación, y la zona de transformación no funciona igual que la forma normogangliónica. Se abre por el borde antimesentérico, se identifican los sectores donde se han tomado las muestras, y se saca una tira sobre este sector, una tira sobre el centro y una tira sobre el anterior. Esas tiras se cortan cada 2 centímetros y cada uno va en una cápsula. Con eso se mide el sector agangliónico, se reconoce el sector de transición y el sector normogangliónico, ¿no? Para informarlo en el informe definitivo. De cada una de esas secciones, bueno, desde aquí están 4, pero en realidad es una bandeja completa, donde vamos de distal hacia proximal. Observan aquí, en este caso vemos que son cortes muy delgados, que no contienen la muscular, o sea que esta es la parte que está distal, o sea, la parte deserosada y desmuscularizada, hasta llegar a la parte del anillo, que es la parte proximal. El diagnóstico final de este caso fue un segmento colorectal con aganglionosis en recto, colon sigmoideo y colon descendente distal, consistente con la enfermedad de Hirschsprung del segmento corto. Bueno, este es el equipo nos faltan algunos de los secretarios y el personal administrativo, pero este es nuestro equipo del laboratorio. Así que nada, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Eso es todo. Preguntas, hay mucho más para hablar dentro de Hirschsprung, pero tenemos poco tiempo, o sea, 45 minutos tenemos para hablar, pero hay mucho para decir de la zona de transición, de cómo se identifica, hay mucho para decir de la evolución. O sea, muchos de estos pacientes correctamente diagnosticados y correctamente operados, hasta el 30% tienen problemas postoperatorios de estreñimiento crónico o de malfunción intestinal, independientemente del... Pregunta. Sí. Y fue una presentación que aproximadamente la incidencia en un caso cada 5.300 vivos. En base a esa estadística, nosotros diagnosticamos los casos posteriormente son tipos. No tengo que hacer la cuenta de cuántos son en Santiago de Chile, pero tenemos bastantes casos de sospecha del tipo, por ejemplo, o sea, biopsias pero de otra construcción o biopsias pero musculares muy poquitas, tenemos bastante. A lo largo del año,
aproximadamente, aquí definimos Pues, descensos y Sí, descensos y tratamiento tenemos 5 más o menos al mundo. sí, 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 también. Sumamos el número en estamos haciendo libros de están variadas provincias. Claro, o sea, hay gente que lo piensa y otros que no, pues llega. Entonces llega avanzado y otros llega a tiempo. Y partiendo de la base que el síntoma haciendo y no hay una tabla, un score de cuándo se debe derivar. Generalmente, el principal motivo de consulta que nos llega con sospecha es derivado no del pediatra, sino de la prueba que pediatra, endróloga, intenta ver lo que se debe diferenciar lo que es una acción funcional ortoptica o orgánica, y en este caso coincidimos mucho con la una biopsia, los pacientes que no tienen, se sospecha de incomunicación, se ve un cambio de información, no se hace, se necesita una biopsia. O sea, teniendo en cuenta que la única tipo método de diagnóstico Y después hay algunos que son muy sintomáticos de entrada que se detectan incluso en la neumología. Eso sí, y otros no. sí, analizó que, por ejemplo, la apendicitis se mató y saltan muchos. Una perforación, puede ser sobre todo manifestación. Esa la sospecha siempre se tiene que tomar una muestra indopelante para determinar También está la diferente presentación. Corto, ultracorto, largo, caliente. Claro, como es sintomático no hay prueba. Algo, todo, Sí, no muy bueno. ¿sabes qué? A mí, cuando decían, por ejemplo, la importancia cuando el cirujano pensé como diciendo, voy a operar en 7 días, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿en dónde hay el listo? En la toma de muestra, en llegar, cómo llegar al computador. En general no conocemos, no conocemos al paciente en el estado en que se encuentra el paciente. ¿Ah? Se supone que para entrar a cirugía se entra en las mejores condiciones que se pueda, pero tenemos enfermos, digamos, muestras de pacientes que son neonatos, que son neuronas inmaduras, que tienen el tamaño de un linfocito, en intestinos que están inflamados, o sea que están en un mar de linfocitos, hay que encontrar una neurona, y la responsabilidad que tiene uno de decir, mira, hasta aquí hay descender. Si llega a descender sobre un área que sea un área de transición, o sea, que no sea funcional, o en un área donde no está bien determinado, digamos, la cirugía puede fracasar, inclusive con perforaciones, es un desastre. O sea que es una responsabilidad enorme encontrar las neuronas. Punto uno. Punto dos, estamos trabajando bajo presión. El paciente está anestesiado, está abriendo y ellos están siguiendo sus tiempos quirúrgicos. O sea que tenemos muy poco tiempo para orientar la muestra, congelar la muestra, obtener buenos cortes, colorearlos, mirarlos, informarlos y decir hasta aquí o seguir mandando. ¿Está? ¿Cuánto me lleva? Y entre 5 y 10 minutos, más o menos, con todo el mundo corriendo, desde el instrumentador, el secretario, la técnica, nosotros, mientras uno colorea, claro, tal cual. No, ellos vienen, lo entregan en el momento, pero bueno, todos corremos. Mientras yo voy coloreando, Anabela ya va haciendo, viendo los primeros cortes, yo estoy viendo los segundos cortes y ella está cortando más secciones para ver si se encuentran o no. En el mientras, evaluando todo lo demás, o sea, no solamente la presencia o ausencia de neuronas, sino también si la muestra
es correcta o no, si está bien orientada o no. Una muestra que está mal orientada, una vez que está congelada no sirve más, hay que pedir otra muestra. Y además que existen otros métodos, como ser la enzimohistoquímica o la inmunistoquímica, donde uno puede verlo ya han diferido mucho mejor que nosotros no tenemos. La acetilcolinesterasa, que no se usa mucho ya, y la inmunistoquímica para que sea para calcetinina, simatoficina, inolasa, para detectar la presencia de neuronas. Porque hay muchas otras enfermedades con las cuales se puede confundir la enfermedad de Hitchcock. No es solamente ver si hay neuronas o no hay neuronas. En la zona de transformación, por ejemplo, se pueden observarse ganglios gigantes con múltiples neuronas hipertrofiadas, se confunde con la displasia neuronal, sobre todo la displasia neuronal de tipo B. Hay un montón de causas que provocan hipoganglionosis, o sea, pocas neuronas, causas infecciosas, por ejemplo. Bueno, hay varios diagnósticos diferenciales, las miopatías viscerales familiares, que bueno, uno las tiene que tener en la cabeza cuando va haciendo el diagnóstico. ¿Sí? Además de todo lo que corresponde a la parte técnica, o sea, uno se acuesta la noche anterior con el criostato a menos 30 grados, viene al otro día está la paciente con cirugía y se corta la luz y empieza a bajar la temperatura del criostato y uno tiene que, nos habrá pasado, o sea, lo sabe bien Gastón, anda ahora, porque está con 18 grados, está con 17, está con 16, o sea, estamos cortando. La verdad que se disminuye la expectativa de vida del patólogo, el Hitchcock. Sí. Hola, perdón. Hola, desde La Rioja nos gustaría hacer una Saludos a la pregunta. Cele que nos ve Doctor. allá. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería hacer una pregunta, doctor, respecto a la tinción de las muestras que nombraba usted con hematoxilina y eosina, y también hay otros métodos de tinción, como la calretinina y la S100. ¿Qué biopsia sería como la más candidata para poder proponer otros métodos de tinción o bajo qué circunstancia? Por ejemplo, usted recién decía que puede haber hipoganglionosis en situaciones de posinfección, o por ahí los pacientes que son prematuros, que cursan una NET y donde todavía nosotros tenemos esa sospecha o la necesidad de descartar, ¿ese paciente sería candidato para otros métodos de tinción? ¿Y cuánto tiempo más o menos sería lo esperable para que esa muestra que obtenga el cirujano pueda tener un valor significativo para que ustedes la puedan procesar? Sí, bueno, nosotros en este hospital no tenemos inmunistoquímica, tampoco tenemos enzimohistoquímica. Lo que sí nosotros en el momento intraoperatorio, lo que hacemos es seguirlo con toluidina y con hematoxilinosina para dejar el definitivo. El tema de la enzimohistoquímica y de la inmunohistoquímica se utiliza para biopsias en diferido, por lo general. La enzimohistoquímica, las técnicas de la acetilcolinesterasa las suelen utilizar generalmente para las biopsias en que no haya submucosa, o sea, que haya solamente la mucosa y una muscular de la mucosa hipertrofiada. En ese caso se ven los filetes hipertróficos con la acetilcolinesterasa que pueden sugerir que se está enfrente de una enfermedad de Hitchcock. Y con respecto a la identificación de las neuronas, la calcetinina se ha mostrado como muy útil para hacer por inmunistoquímica, ¿no? Siempre hablando del diferido. La calcetinina para la identificación de las neuronas, y la S100 o cualquiera de las otras para ver la evaluación de los filetes. No sé si contesta tu pregunta, pero no tenemos mucho Sí, manejo de la inmunistoquímica. sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Mi cerveza taquicardia. Gracias, Helen. ¿Qué pasa? Bueno, la Cele Patiño ha sido residente de aquí del hospital y después se ha ido a formar en Córdoba. No sé, para mí es además de una excelente persona, es experta en la enfermedad de Hitchcock. Y nada, siempre gaucha como no hay otra. Siempre manda bibliografía, lo que uno le pide, ella siempre está, las 24 horas del día. De que le mando un abrazo grande, más que nada por el don de gente
por su... Víctor, ¿ahí me escuchan? No sé si ahí me pueden escuchar. Sí, ¿Cómo sí. están? Bueno, buen día a todos, qué lindo verlos. No, creo que lo más fundamental es lo que te decía en el chat recién, es que realizar la biopsia por congelación es fundamental para poder hacer un descenso adecuado. Y esta parte que cuenta Víctor, que es la comunicación con el patólogo, o sea, nosotros que somos los cirujanos y estamos adentro del quirófano y vemos al paciente, nuestros ojos es el patólogo que está a 10 metros, 20 metros, 30 metros o en donde sea, que nos va a aportar la calidad de la biopsia y nos va a decir, ¿tiene células ganglionarias o no las tiene? Y es una relación de confianza muy estrecha que tenemos que tener con el equipo de anatomía patológica, porque si el patólogo ve las células ganglionarias, nosotros podemos hacer un descenso adecuado. Si el patólogo no las ve, necesita más muestra y nosotros tenemos que seguir descendiendo o haciendo la extirpación del colon que necesite hasta que tenga una zona que tenga células ganglionares adecuadas para poder hacer un buen descenso. Células ganglionares adecuadas es la condición fundamental para poder hacer un buen descenso. Entonces, por eso lo que describe Víctor de la biopsia por congelación para nosotros, para todos, es muy estresante, pero los resultados están a la vista y son un excelente equipo, así que yo los felicito. Gracias. Bueno, gracias, doctor. No, gracias a usted por su presencia.